Está. Gracias por entrar, diálogo y análisis. Buenas tardes, Miqueas. Buenas tardes. Fíjate que he tenido ganas de platicar contigo, con don Jaime, no sé, con los que platican ahí mis hermanos de otros canales también. Yo apenas hice mi canalito, es muy pequeño, y siempre me ha tocado verlos platicar y ahorita andaba ocupado. A lo mejor va a ser muy breve mi participación, a lo mejor no voy a poder defender mucho lo que yo quiera hablar, pero sí, a lo mejor sí podemos programar ahí como te puse pues no debate, a lo mejor una plática. Mira, lo que yo he visto, Miqueas, que con todo respeto, ¿verdad? Cuando tú haces una pregunta, entonces, que te están contestando mis hermanos, y luego ya te contestan a lo mejor con otra pregunta y tú ya no quieres contestar porque dices, no, es que yo te estoy haciendo la pregunta. Pero si se tiene que realizar ¿cómo te puedo decir? O sea, para dar a entender lo que se quiere explicar, pues se tiene que hablar totalmente de todos los ámbitos, ¿no? O sea, todo lo que se necesita, ay, Dios mío, se me va la palabra. Para poder solidificar el pensamiento que se tiene para poder explicar aquello que se está preguntando en lo que se cree, ¿verdad? No sé si me di a entender, Miqueas. Bueno, yo creo que te entiendo. Mira cuál es el problema que yo he detectado en los defensores de la elección. Y es lo siguiente. Cuando tú le haces una pregunta en la cual se sienten acorralados, ellos tienden siempre a evadir y desviar la atención del punto. Ya yo conozco esa estrategia. Y responderte con otra pregunta, lo cual eso no es correcto. Porque hay preguntas incluso que a veces lo comprometen y se reservan la respuesta. Ese es el problema. Eso es lo que ha pasado. Pero si yo contesto, toda pregunta que me hacen, yo la contesto. Pero entre ustedes hay muchas preguntas que no responden. Desvían la atención del tema, te responden con otra pregunta, lo cual no es correcto. Lo correcto sería que tú respondas a la pregunta y luego tú puedas entonces hacerme una pregunta a mí. A ver, por ejemplo, te pregunto, okay. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres, según la Biblia? Es Jesucristo. Ah, bueno. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con aquel señor que dijo que Samuel quién era Jesucristo hombre? ¿Perdón? Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con aquel ministro que predicó diciendo que Samuel Joaquín era Jesucristo hombre? Pues mira, la situación aquí es que sí, en verdad sí, como que nos ponen en poquito apuros, ¿no? Porque el afirmar que hay un hombre que se dice ser Jesucristo en estos tiempos, pues la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Que vendrán falsos cristos. Amén. Lo que pasa es que a lo mejor, dime. Digo amén, a eso. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que a lo mejor como ustedes creen otras cosas y no tienen la misma fe que la Iglesia de la Luz del Mundo o que nosotros, ¿va? Están en la postura de que no se necesita un apóstol en estos tiempos para guiarte a la vida eterna o para manifestar los deseos de nuestro Dios, ¿sí? Por eso es que ustedes, cuando se habla del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, sienten ahí como que una punzadita, el hecho de que como no sienten la misma fe, dicen, no, es que cómo puede ver un apóstol, cómo puede ver cómo puede ver aquello. Yo miraba, por ejemplo, un canal, no me acuerdo si de Adonai, no me acuerdo en dónde lo estaba viendo, o contigo, que decía uno de tus participantes, no, yo si hubiera vivido en el tiempo de Jesucristo lo hubiera defendido.
¿En serio? O sea, todos, absolutamente todos, no hubo quien estuviera, lo dejaron solo, dice la palabra del Señor. Lo dejaron solo a él, aún sus discípulos, sus apóstoles, sus más allegados, no hubo quien estuviera con él. Entonces, que vengan aquí y digan en estos tiempos que sí, que yo hubiera defendido al Señor Jesucristo, que hubiera defendido a Pedro, a Pablo, a Juan. Por favor, si en esos mismos tiempos hubo gente que no creyó en ellos, ¿por qué cayó? ¿Por qué dejaron moribundo al apóstol Pablo afuera de la ciudad, casi muerto? Porque no creían en el apóstol Pablo. ¿Por qué encerraron al apóstol Pedro? ¿Por qué Juan dice que murió exiliado en Patmos? Porque hubo quien no creyó en los apóstoles también. Hubo quien en ese momento sentía eso que a lo mejor ahorita ustedes sienten, esa punzadita, ese malestar de que, ¿por qué? ¿Por qué hablan de un apóstol? ¿Por qué hablan de un hombre de Dios? No se necesita, no se necesita. Entonces, eso es lo que llega a pasar. Por eso cuando nosotros decimos, por ejemplo, el Señor Jesucristo decía que Dios estaba en él. Si nosotros decimos que Jesucristo está en su apóstol, ya ustedes dicen, no, están diciendo que es un Cristo y es un falso Cristo, es un falso apóstol. Allí es donde ustedes están atrancados, o sea, de ahí no se sale, de ahí no se sale. ¿Sí me entienden? O sea, otros temas a lo mejor podrán ser relevantes, pero siempre la elección. De hecho, tus videos siempre le pones en los encabezados los defensores de la elección quedan mal, los defensores de la elección esto, los defensores de la elección aquello. Siempre es eso, la elección. ¿Sí me entiendes? Sí. Claro. Mira, hermano, un momentito. Hermano, ya análisis, lo considero muy respetuoso. Gracias por tu respeto. Fíjese, en este momento no estamos tratando de que si necesitamos apóstol o no. Ese no es el tema en cuestión. Si usted quiere, en otra ocasión podríamos entonces platicar sobre ese tema. ¿Para qué? ¿Y por qué necesitamos un apóstol vivo hoy día? Podríamos platicarlo. Me parece que usted ha sido muy respetuoso, hay que reconocerlo. Pero aquí el tema es el siguiente. Fíjese, usted reconoce que no hay otro mediador y que a ninguno se le puede llamar Jesucristo hombre, y tiene razón. Entonces, eso es lo que yo expongo acá, que entre ustedes hay discrepancias, aunque aseveran que hablan lo mismo, que tienen un mismo pensamiento, pero no es así. Ya yo he exhibido y he expuesto aquí muchas discrepancias entre ustedes. Ustedes discrepan uno de otro, siendo supuestamente instruidos por un mismo apóstol. Entonces, yo entiendo que la doctrina verdadera no se puede contradecir, ni se puede, no puede ser inconsistente. Debe ser firme, tener firmeza y debe ser siempre consistente. ¿Me debe entender? ¿Verdad? Entonces sí, es lo que yo expongo acá. Entonces, sí, usted no puede convencerme a mí con una doctrina que usted piense algo hoy y mañana piense otra cosa diferente, contraria a lo que pensó hoy, y que diga ayer esta doctrina era así, pero ya hoy es de otra manera. Entonces, esa doctrina no puede ser de Dios, porque Dios es firme. Entonces, pero disculpa que te interrumpa, Micas, ¿dónde ves el cambio tú de doctrina? En eso mismo, cambio de doctrina. Por ejemplo, fíjate, tanto Aarón Joaquín como Samuel Joaquín le llaman la palabra de Dios a la Biblia. Ahora el apóstol, entre comillas, Nazón Joaquín, dice que la palabra de Dios no es un libro lleno de letras, haciendo referencia a la Biblia. O sea, hay una grave contradicción. Entonces, ahí no podrían convencerme a mí para yo convertirme a la luz del mundo, cuando entre los mismos apóstoles que dirigen la luz del mundo reflejan contradicciones entre ellos. ¿Me entiendes? Ahí está claro, ahí están los videos. Sí, te entiendo. Mira, yo pienso que... Disculpa, dime. Sí, adelante. Ok.
No, mira, yo también a la Biblia le llamo palabra de Dios. O sea, cuando, por ejemplo, yo hablo y expreso que yo leo la Biblia, yo leo, o sea, le doy varios adjetivos, palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Entonces, el hecho de que se diga que la Biblia no es palabra de Dios, pero que a la vez digamos palabra de Dios, es para referirnos, ¿sí?, a que vamos a usar las escrituras para dar a entender lo que queremos explicar, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo no estoy, ahí te vaya, a lo mejor tú vas a poder decir que es una contradicción o que ya es un cambio de doctrina. Yo no soy nadie, yo no soy un canal oficial, ¿sí?, para exponer. Yo las expresiones ahorita que yo diga son muy mías. Entonces, yo no puedo decir que, pero fíjate bien lo que te voy a decir, ¿verdad? Lo que los apóstoles escribieron no son palabra de Dios, es palabra de Dios. Lo que ellos escribieron es un testimonio que quedó escrito, ¿sí? Porque cuando los apóstoles estaban vivos, estaban recibiendo la palabra de Dios en esos momentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice el apóstol Pablo que cuando agradó a Dios, que lo apartó desde el vientre de su madre para revelar a su hijo en él. Entonces, ¿para qué se tomó el tiempo nuestro Dios de apartar a un hombre si todos podíamos ser salvos? Es más, aquí ni el Señor Jesucristo, con todo respeto, espero y me dé a entender, no me transgiverses lo que estoy diciendo. Entonces, aquí ni siquiera el Señor Jesucristo hubiera tenido validez, pues, y todos íbamos a ser salvos. Pero no, nuestro Dios ha venido apartando hombres para manifestar sus deseos, desde los antiguos profetas como los apóstoles y su mismo Señor y su mismo Hijo Jesucristo. Entonces, si dice el apóstol Pablo, sí, que le agradó a Dios desde que lo apartó de su vientre, y entonces el apóstol Pablo hablaba palabra que era de Dios, ¿sí? No podemos decir que no era palabra de Dios, pero al momento de que el apóstol Pablo deja de existir, queda esto como testimonio de la palabra que Dios habló a sus apóstoles, a sus primitivos apóstoles. ¿Sí me doy a entender? Claro, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Quedó testimonio de lo que Dios habló a través de sus apóstoles. Por lo tanto, si quedó el testimonio de lo que Dios habló a sus apóstoles, ¿de quién es la palabra? De los apóstoles. Pero mira, la palabra, perdón, dime. Digo, tú dices que Dios, que quedó el testimonio escrito de lo que Dios habló a través de sus apóstoles. Entonces, lo que quedó escrito, ¿es de Dios o es de los apóstoles? Es de Dios, es de Dios. Bueno, pues entonces lo escrito es palabra de Dios. Pablo dice que lo que escribió son mandamientos de Dios. Y si son mandamientos de Dios, lo que es mandamiento de Dios, entonces palabra de Dios no se puede negar. Ok, entonces, ¿a qué tú le atribuyes el hecho de que Aarón Joaquín confesara que la Biblia es la palabra de Dios y Samuel Joaquín y ahora Nason Joaquín dice que no es palabra de Dios? Es que, o sea, sí, volvemos a lo mismo, ¿ah? Sí. Volvemos a lo mismo. Como te digo, o sea, esta palabra... ¿A qué tú le atribuyes esa contradicción? Ese es mi punto. Es que es lo que te digo, o sea, nosotros le nombramos a las escrituras palabra de Dios. Bueno, fíjate qué pasa. Ese es tu punto de vista personal. Y es lo que dijo el señor Denny en estos días, que para él sí, es palabra de Dios escrita. Y lo dijo tu hermano Miguel Ángel también, que es palabra de Dios, que no es capaz de decir que lo que escribieron los apóstoles de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, no sea palabra de Dios. Exactamente, ellos lo dijeron. Entonces, hay otros que siguen vacilantes en este sentido, que no es palabra de Dios. Y nos siguen criticando a nosotros porque nosotros alegamos y aseveramos que es palabra de Dios. Entonces, te estoy demostrando que entre ustedes hay muchas discrepancias.
¿Me entiendes? No Sí. con ofender ni nada por el estilo, sino que es obvio y es demostrable, ¿tú entiendes? Eso es. Pero tú eres muy respetuoso. Vamos a dar una participación a Juan Saen, por favor, Katia y diálogo y análisis. Juan Saen, adelante. Sí, bueno, sí, en ese caso, Nazón fue un poquito más allá, porque si bien es cierto, él dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que él o la palabra de él es la nueva, o es la palabra de Dios la que está saliendo del apóstol vivo. Él llamó a la Biblia basura, literalmente le llamó basura. O sea, entonces ahí donde hay un poco de ambigüedad y pareciera como que el camarada pues no quiere ir al meollo del asunto. Yo le tengo una pregunta a él. Cuando una persona, los propios abogados de él en una corte, dicen que tuvo sexo consensual con una mujer que no es esposa, ¿se puede confiar en la honorabilidad de ese apóstol? Cuando no confesó su pecado en la iglesia. Juan Saen, quiero hacer una salvedad. Mira, el tema aquí no es el estado legal del apóstol, no. Estamos hablando de puntos doctrinales, para que no dividamos el punto, ¿de acuerdo? No. Okay. Enfócate en el punto doctrinal, no en la situación legal del apóstol, no, por favor. Sí, adelante. Bueno, en el caso de lo doctrinal, si un apóstol anterior prácticamente dice una cosa, dice que la Biblia es la palabra de Dios, y el otro, en el otro tiempo, dice que no es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es, entre comillas, él hablando, esa nueva palabra de Dios, ¿por qué se puede confiar en una persona que está contradiciendo la previa palabra de otro apóstol y hablando de la misma iglesia? No estamos hablando de diferentes iglesias. ¿Se puede confiar en las palabras de alguien que está contradiciendo a otro apóstol? Y la pregunta, la llamó leche podrida. Sí. ¿Usted está de acuerdo en esa argumentación de decir de que la Biblia, o lo que quedó escrito en la Biblia, porque lo dijo literalmente, el apóstol Pablo lo había tomado como leche podrida o basura? ¿Usted está de acuerdo en esa afirmación que hace el apóstol Nazón? Adelante. Ok, mira, la palabra, vamos a ver qué es en términos, sí, humanos, ¿qué es una palabra? Es un sonido que se emite, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a... Dime. Ya voy a análisis. Google ahí y busca la palabra, la definición de palabra. Lee su primera y segunda. Fíjate, mira. Dice, bueno, no, yo tengo un estudio aquí que estoy leyendo. ¿Sí? La palabra es lo que tú hablas, es el sonido que sale de tu boca. Es una palabra emitida y comprensible entre los seres humanos llamado lenguaje oral. Este es diferente a lo que escribes con las letras que has aprendido a escribir con tu mano, y se llama lenguaje escrito. ¿Verdad que son dos cosas muy diferentes? Fíjense bien. La palabra es el sonido que sale de tu boca, es una palabra emitida y comprensible entre los seres humanos llamado lenguaje oral. Sí. Este es diferente a lo que se escribe con letras que has aprendido a escribir, que se llama lenguaje escrito. Aquí estamos hablando de dos tipos de lenguaje, el escrito y el oral. Una salvedad. ¿Qué fuente tú estás citando ahí? Ok, estoy citando Ortodoxia de la Luz del Mundo. Exactamente. ¿Te das cuenta? Pero mira, ok. Espera un momentito. No me puedes citar Ortodoxia, no me puedes citar algo conforme al punto de vista de la Luz del Mundo. No, vámonos al diccionario. Oye bien lo que dice el diccionario. Juan Saén, oye la estrategia ahí. Dime. Fuente de la Luz del Mundo. Mira lo que dice el diccionario, la Real Academia. La palabra, unidad léxica constituida por un sonido o conjunto de sonidos
articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Ahora, la segunda acepción dice representación gráfica de estos sonidos que consisten en una letra o un grupo de letras delimitado por espacios blancos. O sea que las palabras también están representadas por letras. Existe la palabra oral y la palabra escrita. Sí, claro, porque las estás leyendo. Claro, entonces pero mira, es palabra, no deja de ser palabra. No, Palabra sí, pero las estás leyendo. Sí, pero no las estás recibiendo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en las civilizaciones antiguas, cuando, mira, ahorita se me vino a la mente, yo estoy viendo una serie, Romulus, y me puse y la busqué porque se me hizo interesante. Entonces, lo que se habla de esa serie es algo que pasó 700 años antes de Cristo, según la mitología romana. ¿Sabes qué se ha venido haciendo con esa mitología? ¿Tú sabes el ejemplo del teléfono descompuesto? ¿Sí lo sabes o no lo sabes? No. Espérame. Mira, es que es ahí a lo que te llevo yo. Que, por ejemplo, yo te estoy contestando, pero te pregunté. Entonces, si no lo sabes, el teléfono descompuesto es aquel que ya se dice una cosa y luego el que lo recibió ya dijo otra cosa y luego el que lo recibió ya dijo otra cosa y le van poniendo y le van agregando, le van quitando. El chiste es que la noticia ya se recibió mal. En estos tiempos ya no se cree lo que se creía. Por ejemplo, hablándote de esta historia mitológica de Romulus, que fueron los que supuestamente crearon Roma, ya no se cree lo que se creía hace 720 años antes de Cristo. ¿Sí me entiendes? Entiendo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo tú me dices? Por ejemplo, yo la otra vez ahí miré el video del hermano Carlos, me parece que el hermano Mario estaba citando de cómo se han venido cambiando las diferentes traducciones bíblicas. Entonces, ya ahí hay un teléfono descompuesto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tú me dices a mí? Dime. Dime. ¿El texto recepto y el texto recibido lo conoces? ¿Cuál? Perdón, no te oigo muy bien. Acércate más a tu micrófono. El texto recibido y el texto, digamos, estamos hablando de las copias, digamos, crítico y el texto receptus, es que él habla. Los textos recibidos. ¿Sabes de eso? No te entendí otra vez, disculpa. Le digo yo que si tú conoces el tema del texto receptus o recibido o el texto acerca del texto crítico. No lo conozco. Dale, Juan Si tienes ese material, me gustaría que me lo pasaras. Dale, Juan Bueno, cuando estás hablando del tema de la Biblia, de las traducciones bíblicas, sería bueno que te informaras un poquito de eso antes de escuchar a Mario Montero, por ti solo. Pero lo que yo te pregunté acerca de los apóstoles, tú me puedes usar una lógica de que la palabra o esto, verbal o esto, lo otro. Pero la pregunta mía fue clara. Yo te pregunté, ¿tú puedes confiar en un apóstol que está contradiciendo las mismas frases de otro apóstol? Y estamos hablando de la misma organización de la luz del mundo, y aún fue más allá, porque Nazón Joaquín llamó a la Biblia, literalmente la llamó leche podrida. Mira, ¿qué piensas tú? ¿Tú en realidad crees que la Biblia es leche podrida como lo dijo Nazón Joaquín? ¿Qué piensas tú de eso, así sinceramente? Es que no es así. Mira, lo que pasa, porque de la Biblia se toman muchos consejos. No, espérame, pero el apóstol dijo eso. Él dijo eso, o sea, no me puedes cambiar de que esto o lo otro. El apóstol dijo que para el apóstol Pablo, haciendo alusión a la letra mata o al espíritu vivifica, o cuando el apóstol Pablo dice que para él todo lo que ha aprendido es basura, él está hablando literalmente de la Biblia. Y él dice, y hablando de esto, dijo que Pablo se estaba refiriendo a lo que había aprendido de la Biblia, o esos escritos bíblicos los llamó basura.
Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú estás de acuerdo con esa afirmación? ¿O tú crees en una persona que literalmente está llamando basura a eso? Ahora, ¿qué puedes tú recoger de la basura para darle a la gente? No mira, sé, es no que sé lo si... es. Sí, sí, mira, déjate respondo. Adelante. Mira, es que volvemos a lo mismo, ¿sí? Aquí está en duda para ustedes el tema de la elección. Aunque la Biblia se los mencione desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios tuvo hombres elegidos, todo jueces nos dice que Dios estaba con su juez y con el pueblo, y cuando no había juez, el pueblo hacía lo que quería. Lean jueces. Pero bueno, mira, como ustedes no creen, imagínense a alguien que está siendo instruido, como por ejemplo el apóstol Pablo. Todos sabemos, ¿verdad? Instruido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, esto y esto de fariseo. Y dice que cuando recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo le fue por basura. Ahora ustedes imagínense, pónganse un poquito en pensar esto. El apóstol, nuestro hermano Nazón, a él cuando se le manifestó Dios, ¿sí? Él lo que hacía era leer las escrituras antes de su manifestación, de su llamamiento. Él lo que hacía era leer las escrituras. Ahora imagínense en estar escuchando a Dios cara a cara. ¿Cuál maravilla no ha de ser? Ustedes que pregonan mucho ser cristocéntricos, imagínense que Cristo les hablara y les dijera, yo te voy a decir lo que tienes que decirle a mi pueblo. Qué maravillado quedarías tú. Sí, al saber que a lo mejor las escrituras ahorita, en ese pensamiento que Dios te hablara, las escrituras se quedarían cortas, porque Dios te está hablando a ti, para que tú manifiestes lo que Dios quiere para su pueblo. Por eso el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, dice que para él es leche podrida. ¿Por qué? Porque él está recibiendo ahorita leche entera, leche recién ordeñada. ¿Sí? Entonces, por eso el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, hace y dice esa expresión. A ver, yo te hago una pregunta ahora a ti. ¿Por qué, si está la Biblia ya, por qué hay tanta religión? Mira, yo te voy a dar un testimonio de aquí de lo que pasó aquí en mi ciudad. Yo conozco una iglesia, sí, que era un pastor, dirigía esa iglesia, pero no era dueño del inmueble. Los dueños del inmueble eran unos miembros de banca. Tuvieron un problema y corrieron al pastor, pero no se hizo otra iglesia, se hicieron 3 iglesias, porque los miembros quedaron confundidos. Unos siguieron al pastor, otros se quedaron en ese templo, ¿sí? Y otros dijeron, no, pues quedaron tan confundidos, tan molestos, y dijeron, hacemos nuestra propia iglesia. De ahí salieron 3 iglesias. La primera se llama Príncipe de Paz, la segunda se llama Casa del Rey, y la tercera se llama Puerta del Cielo. Yo los conozco a ellos, yo los conozco desde chiquitos. Yo jugaba con sus hijos de ellos. Los hijos ahora son copastores. ¿Por qué si esa denominación que empezó con este movimiento tenían la misma Biblia? ¿Por qué se hicieron 3 iglesias? Y me acuerdo que Miqueas me comentó en ese video que yo hice. Yo tengo ese video en mi canal, Miqueas, ¿te acuerdas? Relato de división de iglesias. Ajá, ¿Sí te acuerdas, Miqueas? Un permisito, mi amigo Diálogo y Análisis. Creo que usted no empezó a escuchar la transmisión desde el principio, ¿verdad? Yo toqué ese tema porque hice énfasis en una transmisión. No, es que te digo que estaba ocupado y tuve que salir y me desconecté, y ahorita que volví a entrar miré que me volviste a mencionar. De hecho, sí, tuve que dejar las cosas que estaba haciendo y te dije que iba a ser corto, pero ya nos alargamos aquí. Okay, permítame. Yo empecé hablando de eso
reaccionando al video de Fernando, quien estaba hablando de que los evangélicos se dividen y que ustedes son la iglesia verdadera porque no tienen división, ¿verdad? Y porque tienen No, yo estoy hablando de que tienen la misma Biblia. Estamos hablando de que la Biblia es la palabra de Dios. No estamos hablando de la división o la unidad de las iglesias. Yo te estoy dando ese ejemplo para darte a entender de por qué la Biblia ahorita no está funcionando muy bien, que digamos, si están peleando con uñas y dientes. Permíteme. La veracidad de la Biblia. Adelante. Tú estás hablando de la división, de eso a eso te refieres. Yo empecé hablando de eso mismo porque estaba reaccionando a un video de Fernando que hizo anoche. Escuché un poquito hoy. Entonces, mira cuál es el problema, diálogo y análisis. Dime. Hay algo que representa un gran problema cuando tú crees que tu iglesia es verdadera porque están unidos en doctrina y que no se dividen. ¿Tú sabes por qué? Si eso demuestra que es una iglesia verdadera, los testigos de Jehová también son la iglesia verdadera, los adventistas y los mormones, porque ellos están unidos por la doctrina y no se dividen. Tú no has visto una iglesia, tú no has visto una iglesia testigos de Jehová dividirse, ¿verdad que no? No, he mirado que va de picada. Bueno. He mirado que van de picada, eso sí. Sí, ok, eso es otra cosa, pero no ha visto divisiones, ¿verdad? Entonces, por tu lógica, los testigos de Jehová son la iglesia verdadera, porque entre ellos no hay división, ellos predican lo mismo, todos tienen la misma creencia como ustedes. Los adventistas en eso dice, entonces, siguiendo esa lógica, ellos son la iglesia verdadera también. ¿Tú comprendes? Entonces, sí te comprendo, Miqueas. Mira, pero perdón. Dime. Hubo divisiones en tiempo primitivo, de la iglesia primitiva hubo división, ¿sí o no? No hubo divisiones, Miqueas. Yo te iba a preparar te iba a preparar, no sé, porque tú me comentaste ahí, ¿verdad? Pues mira, dime. Que hubo división, entonces hubo división entre dos apóstoles, oye, y siendo yo apóstoles no pudieron evitar esa división. Es que tú no lo has leído. Pero hubo una reconciliación. ¿Dónde dice que hubo reconciliación? ¿Dónde lo dice? Mira, sabemos que y no se vieron más, no anduvieron juntos más, en mi estimado. Por eso, sabemos, mira, tú eres muy bíblico. Dime, ¿dónde dice que hubo reconciliación entre ellos? A ver. Mira, tú eres muy bíblico, ¿verdad? Tú tienes una hermenéutica muy perfecta. Déjame te explico. Cuando Pablo se pelea con pero fíjate bien, con Bernabé. Sí. Cuando Pablo sale en discusión con Bernabé, ni siquiera salen por doctrina, sino porque tuvieron una discusión por el primo de Bernabé. Pero se dividieron. Porque los había dejado, los abandonó y Pablo ya no quería que siguieran con él, que ya no quería él que siguiera con ellos. Esa fue la discusión que tuvieron, el malentendido, no fue doctrinal. No, pero no doctrinal. Mira, eso sucede en muchas iglesias evangélicas. No, pero ahí te va, se separaron. Sí, Pablo la misma doctrina, nada tiene que ver con que sea doctrinal. Ahí te va, pues es que no me dejas acabarte de explicar, Miqueas. Mira, cuando Pablo se separa de Bernabé, no fue doctrinal, primero. Eso se disgustó. ¿Cómo? Eso lo sé, que no fue doctrinal. Ok, se disgustó con Bernabé más bien se disgustó con el primo de Bernabé, Marcos. Marcos, creo, ¿verdad? Ok. Entonces Bernabé quería llevarse a Marcos con ellos y Pablo no quería porque los había abandonado. Entonces Pablo se va con Apolos y Bernabé se va con Marcos. La historia ya. Creo que está de más que tú cuentes la historia porque la conocemos ya. Espérame, es que ahí te va. Cuando Pablo cae en prisiones, no me acuerdo en qué libro, en qué texto de la Biblia, recomienda a Marcos y les dice que él es un buen ayudador de él. ¿Sí? Entonces, si el disgusto fue por Marcos, ¿por qué iba a seguir disgustado con Bernabé? Si al momento de él de recomendar a Marcos, que fue con el que tuvo el disgusto, ¿sí? Se nótese que ahí no hubo
división alguna, porque Marcos seguía con él, con Pablo, porque le dice, él es mi ayudador. Entonces, al ustedes decir que seguían divididos, allí se les cae eso, porque el apóstol Pablo recomienda a Marcos como su ayudador. Lástima que ahorita no tengo el texto, ustedes que son muy bíblicos lo tendrán, para que vean mejor. Dime. Mira, te voy a hacer una pregunta. Está bien, está bien que te comentes de una manera. La verdad yo te escucho algo sincero y tal vez por eso, pues... ¿Cómo? Te escucho bien sincero en lo que dices, o sea, pienso que estás sinceramente equivocado, te escucho algo sincero. Te escucho como una persona sincera que en realidad cree eso. 1909. Pero te voy a hacer una pregunta, ya le análisis. Respecto a esa división que tú dices que las demás iglesias tienen, cuando en el 1940 o algo así, 45, la luz del mundo se divide entre una y otra, se divide por temas doctrinales. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Qué pasa con esa división dentro de tu misma iglesia? Cuando le cantaban a Aarón y se dividieron ustedes de la otra iglesia, ¿por qué no ves eso en tu propia congregación? No, mira, es que... De ahí surge el buen pastor, la iglesia del buen pastor. O sea, no, nosotros no nos dividimos, ellos se dividieron, ellos se fueron. Es lo mismo, o sea, hay una división. No. No es lo mismo, porque si tú te vas, ¿sí? Es porque tú quisiste irte, la iglesia sigue. La iglesia sigue. Diálogo y análisis. Dime. Perdón, fíjate, aquí lo que quedó demostrado es que hubo división entre dos apóstoles, y si unos apóstoles no pudieron evitar la división, claro que no fue por razones doctrinales, es lo que ocurre en muchas iglesias evangélicas, que se dividen por desacuerdo, pero mantienen la misma doctrina, siguen predicando lo mismo. Yo hacía énfasis en que, oye bien, yo conozco aquí todas las iglesias pentecostales de diferentes movimientos, de diferentes nombres, y todas predican lo mismo, la misma doctrina. Al principio dije que yo me crié en una iglesia de las asambleas cristianas y he estado en la iglesia de la Asamblea de Dios 2 veces por causa de que me he trasladado de una provincia a otra y me siento tan cómodo igual porque escucho el mismo discurso, la misma doctrina. O sea, eso es lo que sucede en las iglesias a veces. Entonces no se puede condenar y decir que una iglesia no es verdadera porque se dividió. Si mantiene la doctrina, no importa que se divida. Queda reflejado en la Biblia, te lo demostré, que hubo división entre los apóstoles. Entonces eso no tiene nada de malo. Y otra cosa es que, siguiendo tu lógica de que ustedes son la iglesia verdadera porque se mantienen unidos, pues los testigos de Jehová también son la verdadera. Los adventistas son verdaderos también porque mantienen la unidad doctrinal, no se dividen. Los mormones también, claro, siguiendo tu lógica, sí, claro. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno habla. Sí, mira, por ejemplo, lo que tú dices, pues, ¿verdad? De que Marcos, de que Bernabé y Pablo se dividieron y seguían con la misma doctrina porque era una misma iglesia. Antes no había eso de que la iglesia pentecostés, la iglesia evangélica, la iglesia mormona, no, era una sola iglesia. No había iglesia a la luz del mundo, no había uno que se llamaba la luz del mundo, tampoco. Bueno, ok, yéndonos por esas palabras. Exactamente. Pero antes no se peleaba en cuál era o no era la iglesia de Cristo. Entonces, ahora mismo, mira, no se están peleando. Mira, tú no puedes encontrar un documento de mi movimiento que diga que es la única verdadera. No va a encontrar un documento de las Asambleas de Dios que diga que clame ser la única iglesia verdadera. Ninguna iglesia evangélica clama ser la única verdadera. No, bueno, hablando de las de todas las denominaciones que hay, es decir, como tú me citas, los testigos de Jehová dicen que es la verdadera, los mormones dicen que es la verdadera, adventistas, evangélicos, porque ustedes vuelven a caer, ustedes caen en lo que nos reprochan a nosotros. O sea, si nosotros decimos que somos la iglesia verdadera, ustedes los evangélicos salen y dicen que ustedes no son, que nosotros no somos, que ustedes son. No. Caen en lo mismo. No, escúchame, aquí el punto es, ya yo creo que hablé claro. Yo te dije que no existe un documento de ninguna de estas iglesias pentecostales
como Asamblea de Dios, Asamblea de Iglesia Cristiana, Iglesia de Dios Incorporada, tú no puedes encontrar un documento donde la iglesia clame ser la única verdadera. Eso no existe en las iglesias evangélicas. Pero sí, mira, sí te lo entiendo. Escrito no, pero en creencia sí. Perdón. Porque tú también echas por tierra a los testigos de Jehová. ¿Los testigos de Jehová se van a salvar? Bueno, eso es una pregunta. No, ¿ya ves? Yo sí, claro, no estoy de acuerdo con la doctrina de los testigos de Jehová. No lo niego. Pero mira, vamos a darle parte a Mari Ibarra, que está por aquí. Oye, sabes que me tengo que retirar, un placer, a ver si después... Mari Ibarra quiere hacerte una pregunta, por favor, no te vayas. No, permítame, señor Diálogo y Análisis, permítame, por eso entré, ando ocupada. Y no piensen que estoy saliendo huyendo, tengo mis cosas que hacer y... Sí, no, permítame, por favor, mire, yo estoy haciendo también una ocupación, pero me gustaría hacerle una pregunta, es sencilla y rápida. Dígame. ¿Puedo? Ok, gracias, hermano Miqueas, por darme un espacio. Mire, señor Diálogo y Análisis, los he estado escuchando y me han entrado algunas dudas. Yo quiero pensar que usted es bautizado en la luz del mundo, quiero pensar que así es, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, señora. Ok. Cuando a usted le hicieron la protesta del bautismo, como nos la hicieron a todos nosotros, usted recordará una pregunta que venía en la protesta. El ministro, el diácono que hace las protestas, siempre levanta la Biblia. Y la pregunta es, ¿cree usted que este libro es la única y suficiente regla de fe para su salvación? Y le dicen, levante su mano derecha, si así lo cree. Me imagino que usted levantó la mano derecha. Claro que sí, amén. Ok, mi pregunta es esa y son dos preguntas nada más. Mi pregunta es ¿en qué momento usted, señor Diálogo y Análisis, en qué momento, mire, la pregunta era si usted creía que era única y suficiente. Mi pregunta es, ¿en qué momento dejó para usted de ser única? Única es uno, o sea, no hay, y suficiente. ¿En qué momento dejó de ser para usted la escritura? Y la otra pregunta es, el apóstol Nazón, creo que ustedes creen, ¿verdad?, que él trae doctrina revelada, por eso no necesitan la escritura. Me gustaría saber que usted me dijera dos cosas que el apóstol Nazón haya revelado. Revelar quiere decir dar a conocer algo que se desconoce. Eso quiere decir revelar, porque el apóstol Nazón no nos va a hablar de lo que ya está escrito. Él tendría que traer una doctrina revelada, desconocida para hoy en la actualidad. Solamente dos cosas que nos pueda decir algo que el apóstol Nazón haya descubierto y haya revelado. Lo escucho, señor Diálogo y Análisis. Un gusto saludarlo. Claro, igualmente. Mire, yo no he dejado de tener la Biblia como única regla de fe, ¿sí? Porque usted me está diciendo que cuando dejó de ser mi única regla de fe, no ha dejado, para mí no ha dejado de ser la única regla de fe, ¿sí? Esa es su primer pregunta. La segunda, y volvemos a caer en lo mismo, a ustedes les da una punzada de hablar, que nosotros hablemos del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, como enviado de Dios. No, entonces, a mí no me da ninguna punzada, okay, señor Diálogo y Análisis. Yo no le entendí eso de punzada. No, a mí no me da ninguna punzada. Punzadas les doy yo a algunos con mi voz. Esas son punzadas y dolores de cabeza. Esas sí son buenas punzadas las mías. No, yo escucho su respuesta. Pero mire, usted ha dicho que para usted nunca ha dejado de ser única y suficiente, perdón. Pero sí, le recuerdo que su apóstol, no fueron esas sus palabras. Él dijo que era leche podrida. Bueno, escucho la segunda respuesta. Yo ya se lo expliqué a Miqueas ahorita y vuelvo con lo mismo, ¿va? Cuando el apóstol de Jesucristo recibe la revelación de Dios y todos los apóstoles
La revelación que Cristo le da a sus apóstoles es su palabra, su evangelio, su doctrina. Por eso, no, perdón, a lo mejor entre ustedes ahorita, permítame usted. Dígame. Estamos hablando del apóstol que está hoy en la actualidad, no de que marcan las escrituras. El apóstol que hoy trajo algo desconocido, dos cosas que el apóstol actual, Nazón, haya traído a revelar. Que supieran. Ahí le va. Por eso yo hablaba, a lo mejor ustedes, los evangélicos, son un grupo, los testigos son otro, los católicos son otro, los pentecostales son otro, y así nos podemos ir hablando de todas las religiones. ¿Cuál es el evangelio verdadero que ahorita, cuál es el evangelio que ahorita está, cuál es el verdadero? ¿Sí? Responda la pregunta, señor Análisis. Responda la pregunta, Amadaí. Es que ahí les va. Señor, no hable, usted hábleme de su apóstol, no me hable de otras denominaciones. Yo le estoy preguntando a usted. Por eso. Bueno, no me dejan terminar el pensamiento, a ver si logran entenderme. No quiero pensamientos. Permítame, es que no nos estamos entendiendo. Yo quiero, no quiero su pensamiento, quiero dos cosas que el apóstol actual haya revelado, que no se haya nunca dado a conocer. Ahí le va otra vez, Voy a tener que volver a empezar para que me entiendan. Adelante, pero empiezo donde me quedé, miren. Entonces, hablando de cuál es el verdadero evangelio, si dice su palabra, y citen y noten que estoy hablando de la Biblia como la palabra de Dios. Dice su palabra que el evangelio llegará a todo el mundo para testimonio y luego vendrá el fin. Entonces, si ahorita ya todo el evangelio está en todo el mundo, ¿por qué no ha llegado el fin? Porque no es el evangelio verdadero. Entonces, ustedes piensan que están en el verdadero evangelio, ustedes piensan que están en la verdadera doctrina. Por eso es que ustedes quieren escuchar algo nuevo. No ha dado respuesta. Porque esta es la pregunta. Amadaí. Bueno, mira. Entonces, por eso es que se dice que el apóstol de Jesucristo trae ese verdadero evangelio y que es esa revelación. Hermano Miqueas, sí. Hermano Miqueas, yo creo que me estoy viendo muy agresiva y con mucha alevosía. Le pedí dos cosas al Señor, no me puede contestar. Bueno, dejémoslo en una sola cosa. Se la voy a bajar. Una sola cosa que el apóstol haya revelado, que jamás se haya dado a conocer. Ahí le va pues. Y ustedes no lo van a creer, por eso es lo que les digo. Ahí les va. Dos cosas. Que Dios no es trinitario. ¿Sí? Ahí le va. Eso se lo reveló Dios al apóstol de Jesucristo. Ustedes son trinitarios. Entonces, ¿cuál es pues? ¿El trinitario o el no trinitario? Dios no es trinitario. Okay, esa es una. Mira, espérame pues. Ok, adelante. Quería escuchar dos cosas la señora. ¿Cierto? Adelante. Okay. Entonces, Dios no es trinitario. Miren, vamos a algo muy simple y sencillo. Y ya pues, tendríamos que entrar en debate y yo me retiro porque, y si quieren debatir, Miqueas, ya te dije cuando quieras, con todo respeto, ¿verdad? Okay. Entonces, Dios no es trinitario y, por ejemplo, algo muy sencillo, ya para que tenga su respuesta la señora, porque tendríamos que entrar en muchos puntos. Ya me va a ir, no me va a dejar hablar. Señor, diálogo y análisis. Es que, en serio, señora, discúlpeme, ya tengo tiempo aquí, no podía entrar mucho. Permítame, yo le pregunté a usted discúlpeme. ¿qué ha revelado el apóstol Nazón? Ahí está. Dios no es trinitario. Pero lo que usted está se viene predicando desde el hermano desde el abuelo en la iglesia. Perdón, desde el abuelo se viene hablando de eso. Eso no se lo pudo haber revelado Dios a Nazón. Pero a ver, ustedes lo utilizan y nosotros no lo utilizamos. Señor, usted está contradiciéndose. Ya está su respuesta, Miqueas. Ya lo voy a análisis. ¿Sabía usted que antes de surgir la luz del mundo
Había muchas iglesias que ya predicaban contra la Trinidad y que no creían en la Trinidad antes de surgir la luz del mundo, no sabía quién se lo reveló a ellos. Eso no es revelación, porque ya muchos profesaban la unicidad y predicaban en contra de la Trinidad, mi estimado. No, es que eso no somos unicitarios, nosotros no somos unicitarios, Miqueas. Bueno, pero se está hablando hermano Miqueas. Hermano Miqueas, ya me voy a retirar. El Señor no me pudo contestar. Me voy a retirar. Fue un gusto, Señor. Diálogo y análisis. Fue un gusto. Me voy a retirar. El Señor lo vio, estimada audiencia. El Señor no contestó. Eso Dios no se lo reveló al hermano Nazón. Diálogo y análisis. Mis felicitaciones a quien lo evangelizó a usted. Excelente trabajo. Saludos, audiencia. Dios los bendiga a todos. Ahí está, ahí hay pruebas, señores, de cómo han sido manipulados en esta doctrina retorcida, que ni ellos le encuentran ni pies ni cabeza. Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones, Mari. Bendiciones, Mari. Bueno, la verdad es que el amigo análisis no ha podido responder nada, porque no pueden responder nada realmente. No existe dicha doctrina revelada. Porque si él habla de la Trinidad, antes de que surja la luz del mundo, ya habían muchos predicando contra la Trinidad. Pero tú estás hablando de unicitarios, Miqueas. Bueno, yo me paso a retirar. Fue un gusto platicar con ustedes y ahí después seguiremos charlando. Igualmente, está bien. De acuerdo. Dios los bendiga. Sí, vamos a dar parte a la verdad Luz Mundana, que no ha hablado. Adelante, verdad Luz Mundana. Bendiciones, hermano Miqueas. Bueno, quise entrar, bueno, ni siquiera quise hacerle preguntas al señor Diálogo y Análisis, porque honestamente le estaba dando ruedas a las preguntas que le estaban haciendo. Pero algo que sí quisiera puntualizar, o sea, son 3 puntos que anoté durante la plática que tuvo con él. Lo primero que quisiera hablar es acerca de la segunda pregunta que le hizo, acerca de que Nazón Joaquín, no solamente durante su estancia como apóstol físicamente dentro de la iglesia, hizo unas afirmaciones, sino también antes de ser puesto por los ministros al apostolado, que él había dicho que la Biblia es leche caducada. Pero también durante una gira apostólica que él tuvo, él también afirmó que el apóstol Pablo, cuando estaba hablando acerca de que lo que él consideraba basura o estiércol era esta letra, y él apuntó hacia la Biblia cuando él estaba diciendo estas cosas. Él claramente dijo que el apóstol Pablo consideró todo el conocimiento que él recibió bajo los doctores de la ley como Gamaliel, y dijo, todo eso lo consideraba el apóstol Pablo como basura. A esta letra, dijo. Ahora, lo que yo quisiera leer es el siguiente texto, el cual especifica a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando él consideraba algo como estiércol o como basura. Y eso está en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 hasta el 9. Ahora, es importante puntualizar esto porque ya demasiado han estos hombres que se dicen ser hombres que tienen doctrina revelada de un apóstol, constantemente han atacado la Biblia y por lo regular la gente sectaria, la gente que no quiere fundamentarse dentro de lo que es la Biblia, siempre encuentran maneras de atacar a la Biblia. Y yo quisiera que la Biblia misma le responda a esta pregunta, o les responda a esta afirmación que ellos han estado haciendo. Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjese lo que el apóstol Pablo puntualiza. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo persiguiendo a la iglesia,
en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, mas las cosas que para mí eran ganancia, las estimé como pérdidas por amor de Cristo. Y fíjese, el apóstol Pablo está puntualizando todas estas cosas que él consideraba como ganancia, que eran cosas físicas, cosas carnales. Y lo podemos leer otra vez desde el versículo 5, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a hacerlo persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, y luego afirma y aclara, mas las cosas para mí, que para mí eran ganancia, las estimé como pérdidas por amor de Cristo, y aún más que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol por ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Ahora, en ningún momento el apóstol Pablo está diciendo, el conocimiento que yo recibí de la ley mosaica, de los profetas, de los salmos. En ningún momento el apóstol Pablo afirma que todo eso lo tiene por basura, sino que él mismo aclara que tiene todo por basura aquello que él consideraba como algo de que gloriarse en su propio físico, en su propia carne. ¿Cuáles eran esos? Que él era del pueblo de Israel, que era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, que él era circuncidado al octavo día. Todo esto es lo que el apóstol Pablo consideraba como basura. Entonces, cuando nos vamos a la afirmación del supuesto apóstol Nazón, cuando él dice a la iglesia que el apóstol Pablo consideraba el conocimiento que él recibió bajo la ley, todos los mandamientos, todos esos los consideraba como basura o los consideraba como leche caducada, allí es cuando nos damos cuenta que realmente, aparte de que es un falso apóstol, no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Pero es algo también que hace enojar a muchos, es de dar coraje, que esta gente se hace pasar por sabios, cuando realmente lo que están haciendo es blasfemando en contra de Dios, atacando la Biblia, que es la palabra de Dios, porque dice la Biblia, y esto lo vamos a tomar de una perspectiva bíblica. La Biblia misma nos dice que toda escritura, no dice que toda palabra hablada, dice toda escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, esta palabra que nosotros tenemos enfrente de nuestros ojos, a pesar de que son palabras escritas, siguen siendo palabras exhaladas por el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor Jesús también lo decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, para que estos falsos apóstoles lleguen y digan, esta es palabra muerta, esta es letra muerta, es leche caducada. Para mí, en otras palabras, a mí me da mucho coraje cuando esta gente se pasa por sabios, se pasa por apóstoles, y la iglesia, porque no abren la Biblia y no se ponen a discernir las palabras de estos hombres falsos, dejan que los engañen, dejan que estas palabras entren a sus corazones, y como nuestro amigo que acaba de entrar, le sigue dando vueltas y vueltas y vueltas a lo que él sabe íntimamente desde el fondo de su corazón, que son cosas falsas que él está creyendo. Ahora, el segundo, y disculpe el coraje que tengo, hermano, porque también me hicieron esperar un poco de tiempo. Adelante. Pero también la primera pregunta que le hizo, ya aclarando lo que el apóstol Pablo, a lo que el apóstol Pablo se refería como estiércol, que no era la letra, que no era la ley de Moisés, porque también en Romanos el apóstol Pablo aclara que la ley es buena. La ley es buena. Pero también, si nos enfocamos en la pregunta, en la primera pregunta, disculpe, que le hizo usted a este hermano, la pregunta fue que si Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres.
Y si es así, entonces, ¿por qué los ministros, los mundanos, dicen y decían que sus apóstoles son Jesucristo hombre? Y por ello también quisiera leer esa parte de la escritura que está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Lo que el apóstol Pablo dice es algo muy importante y no se nos debe de olvidar el versículo 6. Dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Aquí el versículo 6 es importante porque debemos de contextualizar estos dos versículos para entender que jamás el apóstol Pablo se estaba refiriendo a su propia persona como que si él fuera Jesucristo hombre, ni tampoco a los demás apóstoles, porque el versículo 6 aclara que hubo un hombre llamado Jesucristo y todavía hay un hombre llamado Jesucristo que está en los cielos ahorita intercediendo por cada uno de nosotros como mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador entregó su vida por rescate de todos. Y eso es lo importante. ¿En qué momento cualquier apóstol primitivo de los 12 y aún el apóstol Pablo, y aún vamos a decirlo de esta manera, y aún los que se dicen ser apóstoles y no lo son en estos tiempos modernos, en qué momento aquellos hombres se entregaron sus propios cuerpos en sacrificio por el rescate de todos? Ninguno de ellos. El único que se entregó por rescate por toda la humanidad fue el hombre Cristo Jesús, el cual ahorita está a la diestra del Padre intercediendo por todos y cada uno de nosotros que creemos en él por medio de la fe. Ahora, lo tercero que quería aclarar, hermano Miqueas, las únicas iglesias que afirman ser la única iglesia verdadera son las sectas que toman doctrinas no esenciales como doctrinas esenciales. Y por ende voy a dar este ejemplo. Hay bastantes, no solamente una, no solamente es la luz del mundo, hay bastantes iglesias que se dicen ser iglesias de Cristo y que se dicen ser las únicas iglesias de Cristo que se bautizan en el nombre de Jesucristo. Y nosotros, bueno, voy a decir, y los que creen en la Trinidad, los cristianos evangélicos, se bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Toman una doctrina que no es esencial para la salvación, como lo es, ¿en qué nombre te bautizaste? Cuando hay otras doctrinas muchos más importantes y muchos más esenciales que lo que es el bautismo en agua. Por ejemplo, y esto lo voy a aclarar con usted, hermano Miqueas, porque aún yo también no conozco muy bien todas las doctrinas esenciales de lo que es el cristianismo. Y si yo no las conozco, yo no espero que tampoco los mundanos sepan estas doctrinas esenciales. Una de las doctrinas esenciales, y esas son doctrinas esenciales de la fe, que son para salvación. Una de ellas es la deidad de Jesucristo. Tenemos que entender que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Y obviamente hay muchos textos que lo afirman esto y lo aclaran. Otra doctrina esencial para la salvación es la salvación por gracia. Otra doctrina, la salvación por medio de Jesucristo y nadie más. Y quizás una de las doctrinas más importantes de lo que es el cristianismo es la resurrección de Jesucristo. Porque el apóstol Pablo también lo decía, y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana y vuestra fe también es vana. El evangelio también es otra doctrina esencial, porque también es un mandamiento que el Señor Jesús dio a todos los discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
el monoteísmo, que Dios es uno, que hay un solo Dios. También lo que es el nacer de nuevo, lo que es la necesidad de la fe, el nacimiento virginal de Jesús, la vida sin pecado de Jesús y también el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz. Todos estas doctrinas son esenciales en los cuales nosotros tenemos que creer, las tenemos que creer, porque son para salvación. Y ya cuando nos enfocamos en cosas triviales, como lo es, ¿en qué nombre te bautizaste? Si en el nombre del bautismo, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o el nombre de Jesucristo, fíjese, hermano Miqueas, hay pastores que para evitar ese discurso o ese debate de que cuál nombre es más importante invocar durante el bautismo, hay pastores que hasta el día de hoy han dicho, ¿saben qué? Yo para evitarme ese problema, lo que hago cuando estoy bautizando a una persona, digo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Y los bautizan así, y así se evitan el problema de ese debate, porque en realidad, aunque sí deberíamos de platicar acerca de esos, para decir que esos son doctrinas esenciales para la salvación, eso ya es cosa de niñerías, son cosas de niños. Pero eso era mi participación, hermano Miqueas. Que Dios lo bendiga y muchas gracias por permitirme este tiempo. Tremenda aportación, hermano, tremenda aportación. No hay nada que agregar. Muy bien, muy bien. Esperamos que pues nos siga acompañando acá y siga haciendo esos aportes tan efectivos. Vamos a dar participación al falso profeta que está por acá. Buenas tardes, señor Miqueas. Buenas tardes, Juan. Bueno, yo quería entrar porque miré al señor Carlos Torres y quería hacerle unas preguntas acerca del apostolado de Nazón, pero es evidente pues no. Se fue, sí, se fue. Pero yo comentaba, miren, como ustedes han de saber, pues yo muy bíblico no lo soy sincero, pero yo decía en el canal de Rafa Kolke, yo decía de que no se necesita ser muy bíblico para hacerle ver que la doctrina en la cual nosotros crecimos, que es de la luz del mundo, nos engañaron y que es una falsedad. No se necesita saber mucha Biblia. Yo le decía en el canal de Rafael Kolke que uno sentado y chupándose un limón, podías refutarlo sin la Biblia, con la pura lógica. Con eso tienen, pero pues lógico, los que saben mucha Biblia, pues también es refutable la doctrina de la luz del mundo. Entonces, ahora que todo ha salido más a la luz y que cada vez se tiene acceso a documentaciones, a historia, con respecto a la vida de Jesús en esta tierra, toda la historia, y así en la Biblia también, y a algunas otras personas que de alguna manera también platican acerca de la Biblia, pues nos podemos dar cuenta que es un engaño total, Mira, hay un texto que dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso lo podemos interpretar que no todo aquel que me dice, yo he estado en la verdad, en este caso, la luz del mundo, decir, no, nosotros tenemos la verdad porque tenemos un apóstol de Dios. Entonces, no todo aquel que me dice, yo tengo la verdad, entrará en el reino de los cielos. Aquí hay una condición, todo aquel que cree en la vida eterna, aquí está poniendo una condición. Nadie entrará, todo aquel que me diga, yo estoy en la verdad, mira, creí en un apóstol, mira, yo hice esto, anduve vendiendo tamales, anduve vendiendo, flores, piñatas y todo eso, te va a decir el Señor, no, o sea, eso no es válido para mí. Te engañaron. Dice, solamente entrará en el reino de Dios, en los cielos, la vida eterna, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, aquí está condicionando
que solamente entrará aquella persona que haga la voluntad de su Padre, que está en los cielos. Dice, y muchos en este quiero enfocarme y enclaustrar a los miembros de la luz del mundo que de alguna manera erróneamente y en una falsa confianza han creído en la doctrina de los Joaquines. Dice, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y les va a decir el Señor, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Acordémonos que supuestamente Nazón hace milagros. Él dijo que él podía resucitar muertos, sanar enfermos, a los ciegos darles vista. Entonces, Nazón en su doctrina le va a decir, he hecho milagros en tu nombre. Y entonces les declararé, el Señor les dice, jamás los conocí, porque todo era un total engaño. Todo un total engaño. Es decir, nos estaban embabucando en el simple hecho de creer en un apóstol. Teníamos asegurada gran parte de la salvación, cuando realmente era una total falacia, era una total mentira. Era un lobo que se vestía de oveja. Así era, porque dice la misma palabra, por sus frutos los vas a conocer. Y es evidente que los frutos de él no son aptos para Dios, sino todo lo contrario, son abominación delante de Dios. Entonces, es triste ver que todavía hay hermanos que creen esas falacias, están en en una falsa confianza. Pero definitivamente, al igual que en aquellos tiempos cuando se veneraba y se hacía como una especie de ídolo aquel becerro de oro, actualmente están en la misma situación, están cegados. Y al igual que en aquel tiempo, no creo que no hubiera personas que tuvieran familias dentro de esas personas que adoraban a ese becerro de oro. Y al igual que en estos tiempos, uno les dice y todavía siguen con esa venda. ¿Por qué? Porque al igual que en aquellos tiempos, aquellas personas que adoraban a ese becerro de oro, ellos pensaban y lo hacían porque pensaban que estaban haciendo lo correcto. Pero al final de cuentas, según narra la Biblia, o sea, Dios dio testimonio de que estaban completamente equivocados. Y en estos tiempos, lo mismo Dios está dando testimonio. Y ellos, una vez más, en su falsa confianza, dicen que Dios va a dar testimonio, que Nazón va a salir, que él es honorable, es inocente. Pero al igual que en aquellos tiempos, sin darse cuenta, Dios ya dio testimonio y dio testimonio mandándolo a donde él debería estar, en la cárcel. Entonces, esa es una prueba fehaciente, contundente y veraz, y que de alguna manera nosotros lo podemos ver, de que él es un falso apóstol y ha engañado a miles de personas. Adelante. Sí, Falso, así es. Gracias por tu gran aporte. Sí, realmente tiene razón en lo que dice Falso. La doctrina de la luz del mundo, no hay que ser muy bíblico, así mismo como lo dice. Solamente apelando al sentido común y a la lógica, se puede refutar la doctrina de la luz del mundo. La doctrina de la luz del mundo es la doctrina más fácil de refutar, porque la doctrina de la luz del mundo está fundamentada en escritura fuera de contexto, en falacias lógicas y torceduras de las escrituras. Cuando tú le pones todo en contexto, queda destruida la doctrina, que dicen ellos que nadie ha podido con ella. Sin embargo, aquí ha quedado demostrado, cuando la hemos analizado a la luz de las escrituras y contextualizamos, queda totalmente desmenuzada su doctrina y queda exhibida como una doctrina herética y falsa, realmente. Así que gracias por su aporte. Fíjate lo que trajo este señor aquí, el diálogo y análisis, diciendo, oye, qué herejía, que Nazón Joaquín dice
que la Biblia es leche podrida porque Dios habla con él cara a cara, que Dios le da palabra. Oye, qué herejía más grande esa. Yo quisiera saber. ¿Soy yo, Juan, o se le cortó a Miqueas? Fue que muteé el micrófono sin querer. Sí, sí, decía que este señor, Diálogo y Análisis, que está creyendo en va a llover, como infante al fin, que Dios habla con Nazón cara a cara. Oye, qué tontería. Y dice la Biblia que no hubo otro profeta como Moisés entre el pueblo de Israel, quien habló con Dios quien hablaba con Dios cara a cara. Solamente habla de Moisés, quien habló con Dios cara a cara, nadie más. Y esta gente creen que Nazón habla cara a cara con Dios. Eso es hasta risible realmente, pero es respetable su creencia, es muy respetable. Entonces mira la tontería de este señor de Diálogo y Análisis, muy respetuoso él, que Nazón Joaquín dice que la Biblia es leche podrida porque Dios le da palabra nueva, porque Dios habla con él cara a cara. Yo le pregunto a él, ¿los apóstoles de la Biblia alguna vez tuvieron o aseveraron, declararon que las escrituras eran leche podrida? Nunca lo hicieron. Ellos siempre citaban las escrituras y dice que contendían con las escrituras y que convencían a través de las escrituras. Entonces ningún apóstol de la Biblia se atrevió a decir que la Biblia o que las escrituras es leche podrida, jamás. Entonces para que ustedes vean cómo andan estas personas que parecen niños realmente, tienen como una mentalidad infantil y por eso viven engañados así. Eso es penoso y es grave. Bueno, vamos a irnos despidiendo. Juan Saén, si tiene algo que aportar, adelante. Sí, bueno, saludar al falso profeta que anda por aquí. Falso, es un placer siempre escucharte. Saludos. Saludos, ahí andaba Vilches ahí con una escoba ahí bailando, falso. Yo no lo vi. Sí. Ahí sale ahí con una escoba. Quería hacer un aporte acerca de lo que dijo el hermano que entró. La verdad que hizo un excelente análisis entre lo que es una secta y lo que es la iglesia verdadera de Cristo. Las sectas se caracterizan por cosas secundarias, si podemos usar el término, y estas ponerlas como medidas de salvación para la persona, tales como el bautismo, tales como que el nombre de Dios tiene que ser de esta forma o bautizarte de esta manera, pero no enfatizan en los puntos principales del propio cristianismo, que es lo que verdaderamente a una persona en realidad lo va a salvar, como él dijo, la deidad de Cristo, la cruz, el verdadero evangelio. Yo agregaría también ahí el tema de la santidad también, en el aspecto de lo que es la verdadera santidad, la que es conforme al Espíritu de Dios. Y respecto a Filipenses, hizo un correcto análisis. Leyendo la versión latinoamericana católica, cuando empieza el pasaje en Filipenses, cualquiera que lo puede buscar, la Nueva Jerusalén, es tan fuerte el apóstol Pablo que a la circuncisión le llama que se quitan los testículos. Tan fuerte lo usa el apóstol Pablo que así lo da a entender mutilación, dicen en la versión Nueva Jerusalén. O sea, el apóstol Pablo está haciendo un énfasis contra aquellos cristianos hebreos que le tomaban bastante importancia a lo que era la circuncisión. Y en base a ese concepto que se tenía derivado de la ley, en el sentido de la interpretación de la ley, es que el apóstol Pablo dice eso, que él todo eso lo toma por basura. ¿Pero qué toma por basura? ¿La ley? No. Él está tomando por basura lo que se deriva del entendimiento de la ley, que era algo secundario. Es como que nosotros interpretemos un texto bíblico hoy y lo estamos sacando del contexto, o estamos sacando eso del sentido literario de lo escrito. Entonces, eso es lo que él está diciendo en Filipenses.
Lo que usted decía, hermano Miqueas, respecto a lo que dijo el muchacho, yo pienso que a ellos es bueno dejarlos hablar, que hablen, que traten de exponer los puntos, sí llevarlos a que respondan, pero es bueno que hablen porque ellos solos terminan diciendo la herejía. Él dijo que Nazón se emocionó tanto cuando Dios le habló, cosa curiosa, él cómo puede probar que Dios le habló, obviamente no va a poder probarlo, pero por fe él lo va a creer, obviamente. Pero él dice que Nazón se emocionó tanto de lo que Dios le estaba mostrando a él, que él dijo, pues todo lo que Dios ha revelado anteriormente es basura. Pero curiosamente, ni los propios apóstoles de la luz del mundo han dicho eso o han hecho eso. No nos vayamos a los bíblicos, porque yo le iba a preguntar eso a él, pero lastimosamente después yo le iba a preguntar, ¿por qué cuando Dios le habló a Aarón, por qué cuando Dios le habló a Samuel Joaquín, ellos nunca dijeron tal cosa? ¿Por qué solo Nazón? ¿O solo Nazón fue capaz de recibir esa gran revelación y tener esa gran emoción y los otros no? Entonces ahí podemos ver la forma en cómo ellos argumentan. Lastimosamente él no contestó nada a las preguntas que se le hicieron. Trató de dar explicaciones acerca de qué es palabra o cosas así, y citando sus propias fuentes. Yo me despido, hermano. Saludos, Falso. Es un placer siempre tenerte aquí. Y a la audiencia que está ahí también, hermano Miqueas, y bendiciones a todos y que Dios los bendiga. Amén, hermano. Un abrazo. Gracias. Falso, una palabra de despedida. Mira, sí, mira, ahorita lo que estaba comentando Juan, en lo cual decía, déjenlos hablar, déjenlos hablar. Cuando yo hablo con ellos, normalmente no los interrumpo, dejo que se ahoguen, ¿verdad? Y hay una técnica que utilizaban, si mal no recuerdo, creo que era Platón, que se llamaba mayéutica, en la cual consistía en dejar hablar a la persona, y que en ella esa persona tuviera el interés de llegar a la verdad. Entonces Platón lo dejaba hablar, y al final de cuentas venían cuestionamientos. ¿Y por qué? ¿Cómo? Entonces esos cuestionamientos al final de cuentas te hacen llegar a la verdad. Y cuando una persona hable y hable, muchas las veces se va a contradecir. ¿Por qué? Porque de alguna manera no sabe que lo que está hablando es una mentira. Y entonces esa técnica ayudaba a los discípulos de Platón que de alguna manera encontraran y llegaran a un consenso de la verdad. Y como estaba diciendo Juan, cuando los dejas hablar, ellos mismos se contradicen. Y es bueno platicar con ellos porque, creas o no, las personas escuchan, ellos mismos después reflexionan y siempre les va a quedar una duda allí. Y el hecho de que ellos anden aquí en estos canales y que, por ejemplo, ahorita el poderoso Dani esté escuchando, que Páramo esté escuchando, que Bichim esté escuchando, sin lugar a dudas, en ellos existe una curiosidad de saber la verdad. Por eso escuchan, porque si yo estuviera 100% seguro de que era verdad, no me interesaría otras formas de pensar. Pero dentro de ellos existe una duda, y esa duda la única manera la van a encontrar cuestionándose como un niño. Un niño cuando, cuando va creciendo hay muchas inquietudes en él y siempre va a existir ese cuestionamiento. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué porque ellos quieren llegar a la verdad? O sea, es ¿cómo se puede decir? Un deseo natural del ser humano, llegar a la verdad. Entonces, es bueno estos tipos de plática, pero definitivamente de que están en un lugar equivocado y que de alguna manera no representa la doctrina pura de Jesucristo que te puede llevar a la vida eterna. Eso no me cabe ni la menor duda. Estoy 100% seguro de que es una doctrina torcida y que la han torcida de una manera sistemática y siempre con cierta maña la familia Joaquín para alcanzar sus deseos perversos. Y cuando digo deseos perversos es deseo de poder y dinero, codicia. Eso es lo que ellos están buscando siempre. Eso de que
les interesa el bienestar de tu alma y llevarte a la vida eterna, esa es una mentira. Esa es una mentira, y como les vuelvo a repetir, se los podemos demostrar sentados y chupando un limón. Y es por eso que muchos de ellos, o sea, no quieren tocar el tema, no quieren hablar, porque saben de antemano que están errados. Entonces, yo me despido, Miquea. Fue muy poco lo que yo participé porque yo estaba ocupado, pero igual es un placer siempre participar. Yo quería hablar con el señor Torres, pero siempre sale corriendo. Pero bueno, está igual que este batallón cibernético, siempre se le acaba la pila. Pero bueno, un abrazo para ti, Miqueas, un abrazo para toda la audiencia y que pases excelente tarde. Gracias. Ok. Bueno, amados amigos y hermanos, fue un placer poder estar con ustedes compartiendo esta transmisión una vez más. Gracias a ustedes por acompañarme. Dios me los bendiga mucho y será hasta la próxima. Gracias.